Vamos a dar comienzo a la clase número 4 de Tecnologías de la Información y Comunicación, donde vamos a comenzar con la unidad 2 sobre ambientes web o ambientes digitales. Profe, ¿me escucha? ¿Sí? Ya. Quería Dígame. avisarle que yo hoy día no voy a estar mucho en la clase porque tengo hora con el médico. Entonces, el tema, mayormente para avisarle. Bueno, ahí ¿Ya? me pone un mensajito nomás ahí en el chat y con eso no hay problema. ¿Ya? ¿Le pongo mi nombre? Sí. No, ahí acuérdese, profe, que me voy, nada más. Ah, ya. Ya, su profe. Me muteo. Ya. Ya. Entonces, continuando con la clase, Sí, profe, también que el Sebastián Yáñez no va a estar hoy día porque le están cambiando el módem. ya, los que no vayan a estar no se preocupen, vean el video y quedan ausentes nomás, ¿ya? No hay Ah, problema. O si ya. llegan tarde, si se tiene que retirar, se retira temprano. Ahí ustedes me avisan las personas que se van temprano, pero no hay problema, si ya lo habíamos conversado. Sí, profe. Ya. Ya, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar procedimientos para búsqueda, selección y organización de información en ambientes digitales. Entonces, el ambiente web. Los ambientes web son elementos, son ambientes ya con elementos bastante similares. ¿A qué se refiere esto? Derechamente los navegadores. Por ejemplo, el famoso Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari, Opera, etcétera, etcétera. Ustedes saben de eso. Antiguamente cada compañía tenía su propio navegador, con sus propias características, sus propios elementos. De hecho, algunas páginas funcionaban mejor o peor dependiendo del navegador. Antiguamente el tema de las marcas o del software era muy importante y por eso eran tan distintivos. Eso con el tiempo fue cambiando y ahora todos los programas y aplicaciones tratan de tender a un solo elemento en común, que sean genéricos. Por eso todos los navegadores tienen los mismos controles, pueden abrir casi las mismas páginas sin mayor diferencia. Pueden utilizar aplicaciones que están conectadas a la internet y no tener ningún problema. El Internet es una red mundial. Esta red partió antiguamente por instituciones de educación, universidades. ¿Ya? Fue tan famoso su uso, fue tal el impacto que generó, que estas redes fueron expandiéndose y siendo adquiridas en primer lugar por las fuerzas militares, dándole un uso militar. Y después de eso fue evolucionando hacia grandes ciudades, centros de investigación, hasta lo que conocemos hoy día como el famoso Internet de las cosas. Partió como algo muy específico, como una red de interconexión, hasta evolucionar a esta gran red donde todos los podemos conectar. Para acceder a Internet debemos sí o sí utilizar un elemento que se llama navegador. Y un navegador debe utilizar la herramienta que se conoce como motor de búsqueda. Los navegadores más conocidos, Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, en reemplazo del mítico y legendario Internet Explorer. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? La verdad es que a esta altura, como les digo, prácticamente ninguna. ¿Ya? Tienen sus pequeñas diferencias en cómo se instalan o funcionamiento, o cómo pueden trabajar algún procesamiento interno, pero en estricto rigor cumplen las mismas funciones. Ya, acá hay algo importante. Sin importar en un navegador, podemos acceder al mundialmente famoso Google, que es donde buscamos la mayoría de nuestras dudas diarias. Porque los navegadores nos permiten acceder a esta página sin importar los colores o dueños o sin colores o dueños. Se muestra de la misma manera. Eso cuando nosotros hablamos de Google, era Google, estamos hablando del motor de búsqueda.
Lo mismo que cuando yo abro el Microsoft Edge y voy a google.com. ¿Ya? Google es un motor de búsqueda. Los motores de búsqueda son las herramientas que nos permiten encontrar las páginas web en el mundo. Existen varios tipos. En el caso de Google Chrome, por defecto trae su motor de búsqueda Google, o se conecta, mejor dicho, al motor de búsqueda, y Bing se conecta al motor de búsqueda, perdón, Microsoft Edge se conecta al motor de búsqueda de Bing. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un motor de búsqueda y otro? Por ejemplo, si yo busco acá COVID-19 y en el Microsoft Edge con el Bing busco COVID-19, van a poder ver las diferencias, ¿cierto? Según la geografía. Acá vamos a mostrar resultados acorde a la región donde yo estoy realizando la búsqueda. En Santiago. Mientras que el Microsoft Edge va a entregar información más generalizada. Se va a conectar al MinSal, va a mostrar información del CDC, información de Wikipedia, de la UNICEF, CDC, Medline Plus, información más generalizada a nivel mundial. Entonces los resultados de un motor de búsqueda varían en función de la región, del idioma, de la ubicación específica por el IP, de las búsquedas recientes, etcétera, etcétera. La única diferencia que puede tener un motor de búsqueda de otro es en la presentación, el algoritmo interno que entrega los resultados. Ahora, bajo ese mismo esquema, tenemos otro motor de búsqueda que se llama Google Académico. El Google Académico es un motor de búsqueda que centraliza todas las documentaciones o las páginas web, por llamarlo de alguna manera, documentos, investigaciones, revistas, PDF, relacionados con centros de investigación o investigaciones, pero que ya estén validadas y estén certificadas. Esto no es Wikipedia, no es el Rincón del Vago. ¿Ya? Por ejemplo, en el caso de ustedes, redes TCP/IP, por ejemplo, redes globales de información con Internet TCP/IP, un libro. Tiene un problema de seguridad. Universidad de La Plata, Facultad de Informática. Y aquí podemos encontrar información sobre el modelo TCP/IP, el ruteo, servicios de TCP/IP, varias cosas. Entonces la información que vamos a encontrar acá es bastante útil cuando tenemos que hacer alguna investigación y una presentación de la información. Por ejemplo, sistema operativo. Esto es para descargar el libro en algún punto o solicitarlo. Y acá podemos comprar un libro, un ebook. ¿Sí? ¿Se entiende lo que estoy explicando hasta ahora? La diferencia entre navegador y motor de búsqueda.
Sí, profe. ¿Alguna duda? ¿Alguien? Profe, ¿el Google académico está como 100% comprobada la información que entrega? Sí. Sí, la idea de Google Académico es que siempre va a entregar información que ya fue previamente revisada o validada. No es información que viene cualquiera, le edita y se va. Ya, profe, gracias. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Dudas? ¿Consultas? No, profe, todo claro. Vale. Entonces vamos a pasar ahora a los elementos de un navegador. Eso es lo último que nos queda. Los elementos de un navegador, independiente de la marca, todos tienen controles de navegación, hacia atrás, hacia adelante, cancelar o refrescar la página, y el famoso botón de inicio, o el botón de la casita, como lo llaman popularmente, para ir a la página que esté configurada como inicio. Ya, acá tenemos dos diferencias, la barra de URL y la barra de búsqueda. La barra de búsqueda yo puedo escribir cualquier cosa y buscar, por ejemplo, sistema operativo. Y me va a buscar, hacer búsquedas generales en las páginas o los motores de búsqueda que pueda encontrar. Mientras tanto, que en la barra de direcciones o en la de URL, lo recomendable o lo esperado sería que yo escribiera una dirección URL, también conocida como direcciones absolutas. Por ejemplo, enac.cl. Pero ¿qué pasa si yo pongo, por ejemplo, enac.jp? Que tendría que ver con el dominio de Japón. No existe. Enac.com. Tampoco es una conexión no segura. .com.arg de Argentina. Tampoco existe. Las direcciones absolutas me tienen que llevar a una única página definida específicamente. ¿Ya? Si yo escribo mal su dirección, aunque sea una letrita, un punto, no me va a conectar, no va a hacer absolutamente nada. Ahora, eso era en antaño, hace 10 años más o menos, eso era así. Con el pasar del tiempo, los navegadores han evolucionado y yo también puedo realizar una búsqueda sencilla en la barra de direcciones, por ejemplo, en ENAC. Si yo no especifico los subdominios, o el dominio, mejor dicho, en este caso, .cl, me va a decir, como no es una búsqueda, una dirección URL, lo va a tomar como una palabra normal y me va a redireccionar hacia la búsqueda del motor de búsqueda. Entonces, actualmente los navegadores soportan o una búsqueda como si fuesen la barra de direcciones o una búsqueda como si fuesen la barra de búsqueda. Vamos a pasar al correo. Voy a ir a Gmail. El correo, ustedes tienen un correo Gmail, correo institucional, donde nosotros podemos enviar y recibir correos. Siempre ha existido correo. Es una manera que nos permite comunicarnos de una manera relativamente rápida, estandarizada y que históricamente ha funcionado tanto a nivel personal como laboral. A la gente se le envían cartas, por ejemplo, personales a su trabajo, las cobranzas, ese tipo de cosas. En la versión digital, el correo mejora todo lo anterior, incluyendo funcionalidades que permiten crear ambientes de comunicación nuevos y más versátiles. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, yo puedo mandar esa misma carta, ese mismo correo, se lo puedo enviar a cientos de personas, miles de personas. Se pueden juntar elementos como fotos, videos, informes, planos.
¿ya? Para evitar el uso de pendrives. La dirección de correo puede ser personal o institucional. Acá viene uno de los grandes mitos. CC y CCO popularmente se conocen como con copia y con copia oculta, pero en realidad vienen de las siglas del correo original, que significan con copia o con copia carbón. La copia carbón era cuando nosotros escribíamos sobre un papel y hacía un duplicado, como una transferencia. ¿Ya? Ese típico papel de calco que había, para el papel para calcar, eso era la copia carbón. ¿Ya? Entonces, el correo. En el panel izquierdo tengo el botón de redactar para hacer correos nuevos y tengo las carpetas a las que puedo acceder. Las carpetas principales son recibidos, donde encuentro todos los correos que yo alguna vez me han enviado. Los enviados, donde encuentro todo lo que yo alguna vez le he mandado a alguien o a varias personas. Todos, donde se juntan todos los correos, enviados, recibidos, spam, eliminados, qué sé yo, los ordena por fecha. La papelera, donde se encuentran los correos eliminados, y el spam, donde se encuentran los correos no deseados. ¿Cómo puedo marcar yo un correo no deseado? O sea, donde está el correo, ¿cierto? Lo abro, voy a las opciones y lo informo o lo marco como spam. ¿Ya? Ahora, vamos a redactar un correo para ver algunas de sus características. Por ejemplo, informática. Ahí. En los destinatarios, en el para, yo voy a mandar esa cantidad de personas con copia, ahí, y con copia oculta a estas personas. Entonces, ¿qué estoy diciendo acá? Si yo mando este correo de práctica, todas las personas que están en el parámetro para, están, digamos, ligados directamente a la conversación. Me estoy dirigiendo hacia ellos. Mientras que los que están en el campo CC, conocido como con copia, es como que yo les fueran oyentes de esta conversación. Todos van a recibir el mismo correo, pero uno los pone en el campo CC como para informar de esta conversación. Y que si ellos quieren participar o responder, ya es otra cosa. Y finalmente tenemos los CCO, que son conocidos como con copia oculta, que sirve para que estas personas también participen de la conversación, pero los que están en el parámetro para y en el parámetro con copia no puedan verlos. O sea, por ejemplo, acá Jairo Araya va a poder ver a todos los que están en para y en con copia, pero no va a poder ver a nadie de los que están en con copia oculta. Mientras que Juan Valencia va a poder ver todos los que están en con copia oculta, con copia y para. Entonces vamos a redactar el correo. Estimados, les envío este correo
para informarles sobre las fechas de las tutorías de matemáticas. Atentamente, las Farías. Entonces, ¿qué tenemos acá? La idea del correo, fechas, tutorías, el asunto, que es la idea principal, el saludo, el desarrollo del correo, la idea central y la despedida. Puede ser así de cortito un correo o puede ser más desarrollado, pero esa es la idea. Ya, se los voy a enviar y necesito que las personas que están con copia oculta, Francisco Novoa, Omar Orellana, Giselle Palomino, cualquiera de los que están acá, me digan si pueden ver a los con copia y de los que están en para si pueden ver a alguien con copia oculta. Ahí se fue. Entonces, abran el correo y díganme qué tal les fue. ¿Qué es lo que ven y qué es lo que no pueden ver? Profe, denuncio como suplantación de identidad. ¿Cómo? Denuncio como suplantación de identidad. ¿Le sale una alerta? Sí, No sé qué será eso. puro spam, profe, mandó. Puede ser, puro spam. A mí me salen No los puedo ver, profe, a los para y a los... Ahí me llegó. Ya, revísalo. ¿Cómo? Ya, lo que quiero es que revisen el con copia oculta, si los pueden ver o no los pueden ver. No, profe, yo no puedo ver a los de copia oculta. Ya, eso es lo que quería escuchar. Ya, no se Sí, puede. sí, profe, me salen todos. Claro, usted está en las copias con copia oculta. Sí, yo también estoy en copia oculta. Ya, todos los que están con copia oculta van a poder ver a esas personas, pero los demás no los van a poder ver a ustedes. A menos que ustedes respondan ese correo hacia todos. O sea, digamos, van a estar ahí en las sombras hasta que respondan. Profe, Dígame. los que están en copia oculta, ahora no los veo, pero si ellos contestan ahí recién se va a ver, ¿cierto? Claro, por ejemplo, acá, por ejemplo, Ángel Veloso dice que él está en los con copia oculta. Si él respondiera a todos esos correos, ustedes van a poder saber que él estaba ahí. Ya. Entonces, vamos a continuar. Ya vimos un correo entonces, ya lo mandamos, lo redactamos. Vamos a volver al Drive, vamos a ver la famosa nube. A ver,
nosotros ya la verdad es que hemos avanzado harto en la nube. ¿Se acuerdan cuáles son las características principales de la nube? Del Drive. Información. Información. Ya, da uno. ¿Quién quiere Almacenar partir? documentos, Ya, carpetas. ya, ¿alguien más? Quien sea. Tiene la Vamos a ventaja, la profe, que se puede conectar a uno a la nube desde cualquier parte y cualquier dispositivo. Siempre y cuando que tengamos internet. Sí. Es lo mismo. No se les vaya a olvidar. Sí o sí requiero internet. Ya. Como decían los compañeros, puedo crear archivos y carpetas como si estuviera en el sistema operativo. Puedo utilizar algunas aplicaciones, digamos, que están en mi Drive para suplir otras que no tengo en el sistema operativo. Puedo acceder desde cualquier parte que tenga internet. Y básicamente puedo simular el ambiente del sistema operativo en la nube para poder trabajar con el sistema de archivos y carpetas. Cosas que no puedo hacer en la nube, o al menos en la nube de Drive. Yo acá, por ejemplo, no puedo instalar programas. No puedo instalar el Office, por ejemplo. No puedo instalar juegos, no puedo instalar un emulador, un programa de simulación de redes, no puedo hacer nada de eso. Lo que hago, a diferencia de eso, es conectar aplicaciones. Voy al botón nuevo, más, ya que tengo algunas aplicaciones que yo ya he conectado, o puedo conectar más aplicaciones. Por ejemplo, nosotros ya habíamos visto documentos de Google, hojas de cálculo y las presentaciones de Google. Vamos ahora a ver los dibujos de Google. ¿Qué son los dibujos de Google? Vamos a hacer un ejemplo. Cuando ustedes en el colegio antiguamente les pedían hacer un mapa conceptual, un diagrama de flujo, o un mapa jerárquico, y no teníamos cómo, lo típico es que íbamos al Paint, dibujábamos el cuadrito, le tratábamos de poner el texto y le poníamos, por ejemplo, no sé, ya, hagamos un mapa jerárquico. Jefatú, gerente general. ¿Ya? Ay, que me quedó corrido, que tengo que mover ese texto. Ya, no importa, voy a hacer otro cuadro. Tengo el gerente general, voy a hacer los otros cuadros. Y los tengo que conectar. Ya sea a simple vista, quedó horrible. Y si trato de mover cualquier cosa, va a ser peor todavía. Todo un Picasso. Porque si yo muevo esto, por ejemplo, se me mueve con toda la punta de adentro, por ejemplo. ¿Ya? Era súper desagradable tratar de hacer un diagrama, un mapa en el famoso Paint. En cambio, en los dibujos de Google, yo tengo todas estas formas, las flechas, las llamadas, o las ecuaciones incluso. Por ejemplo, yo voy a usar acá. Y vamos a hacer un mapa conceptual. Formato. Dame un segundito. No importa. Vamos a quedar con esto. Vamos a poner acá sistema operativo. Ya, y les pregunto yo acá, el sistema operativo, ¿qué podría hacer? Por ejemplo,
Voy a insertar otra forma. Y voy a poner también un cuadro de texto. Es intangible, por lo que es si es intangible, ¿qué sería? Software. Software. Y voy a utilizar las líneas, por ejemplo, líneas o conectores angulares. En este caso voy a utilizar línea. Dibujo la línea primero, después la tomo y uno los conectores simplemente, a los puntos que están ahí. Cuando aparecen esos puntitos verdes son los conectores. Y si yo muevo alguno de estos elementos, la línea se va a comportar en función de donde yo esté moviendo ese elemento. ¿Sí? Incluso puedo seleccionar varios y moverlos más. Ahí está. ¿Por qué? No quiero agarrar ese ahí, pero bueno. Incluso puedo copiar y pegar elementos para no tener que estar siempre usándolos desde arriba. Los voy duplicando. El sistema operativo es intangible por lo que es software. Vamos a poner acá administra. Administra. Voy a copiar esto. Programas. Procesos. Y nos falta algo. ¿Con qué funciona principalmente el sistema operativo? ¿Cuál es la clave de su funcionamiento? ¿Lo recuerdan o no? No, yo por ser sincero no me acuerdo. ¿Cuál era? Hay algo con lo que trabajan todos los sistemas operativos. Se lo escuché entrecortado, ¿podría repetirlo? Hay algo con lo que trabajan todos los sistemas operativos. Un hardware, una RAM. Me Pero tangible o refiero intangible. de manera interna. La placa madre. Lo voy a poner acá. Dame un segundito para ajustar un poquito esto. Sí, no hay problema. Estamos Profe, los drivers, No, tampoco. la BIOS, Es otra cosa. No tiene nada que ver con... Es una de las cosas que puede hacer el sistema operativo. Procesar, el procesador, No. la RAM. Hay algo que es en común entre todos los sistemas operativos. El Windows. El servicio al usuario. Más básico todavía. Carajo. La esencia del sistema operativo. Lo habíamos visto en clase. Es mucho Ah, y sencillo. profe, el interfaz, No, tampoco.
¿En serio no se acuerdan? Funciona con archivos y carpetas. Eso es lo básico en un sistema operativo. Ya, pero se entiende la idea de lo que estoy haciendo, ¿cierto? Sí, profe. Se fijan que a pesar de que lo estoy haciendo acá en la misma clase, de improvisado, viendo algunos conceptos que habíamos visto en clase, es bastante más rápido que estar jugando en el Paint. Sí, profe. Es mucho más rápido. Porque igual tiene mucho Más accesible, ordenadito. más ordenado también. Así lo único que no me acuerdo era cómo agrandar el área del dibujo, pero bueno. Eso ya es ser profesional. En el Paint es más amateur. Claro, es que esa es la idea. Ustedes pueden hacer acá el dibujo que ustedes quieran. Incluso cuando ustedes están con diagramas, si es que están con diagramas de flujo, también pueden verlos acá. Pueden hacer todos sus diagramas de flujo acá, conectarlos, imprimirlo y lo pueden simplemente después empezar a rayar o escribir, pasarlo a pseudocódigo para probar qué tal está funcionando. Y lo otro era, ya me acordé. Y la otra aplicación que nos queda por ver son los formularios. Yo voy a crear, dame un segundito que está como medio pegado esto. Ya. Estoy en la papelera. Voy a crear una nueva carpeta que se va a llamar informática. Que va a tener un formulario de Google. Ya, ¿para qué sirven los formularios? Yo puedo crear encuestas en línea rápidamente que ustedes se la pueden entregar a las personas y recopilar la información y centralizarla muy rápido. Por ejemplo, vamos a hacer una encuesta sobre qué les gustaría hacer la encuesta a ustedes. Piensen. ¿Algún tema en particular? Podría ser sobre los distintos sistemas operativos que hay, como por ejemplo Me gustó. Win, Mac. Sistemas operativos. Sí. ¿Cuál es su SO, sistema operativo favorito? Y acá agregamos las opciones. Vamos a poner, primero escribimos el nombre de la pregunta. Después elegimos el tipo de pregunta, si va a ser respuesta breve, un párrafo de opción múltiple o casillas de verificación, lista desplegable. En este caso vamos a utilizar opción múltiple. Y tenemos Windows, Linux, puede ser sí, Android, Mac OS. Y ahí vamos a dejar agregar otros, por si alguien quiere agregar alguna opción personalizada. Ya tengo mi primera pregunta. Desde esta cinta pequeña que está acá, a la derecha, desde el botón más, yo puedo agregar más preguntas. ¿Cuáles sistemas operativos ha utilizado? Y podemos hacer las mismas preguntas. Pero ahora en vez de opción múltiple va a ser casillas de verificación.
Windows, Linux, Android, Mac OS, y vamos a dejar la opción otros. Es lo mismo de arriba, pero en vez de cuál es el favorito o el que más le gusta, ahora tiene que elegir cuáles a utilizar. ¿Cuánto paga en promedio? En promedio por un sistema operativo. Y acá lo vamos a dejar en párrafo, respuesta breve, que ustedes ingresen la respuesta, ¿no? Como número. Respuesta breve. Voy haciendo respuesta. Y yo le puedo poner validación a la respuesta. Validación de respuesta que sea de tipo número, texto, largo, expresión, quiero que sea número superior a 0. El monto debe ser superior a 0. Y de esa manera puedo personalizar mis preguntas o validarlas. Vamos a agregar dos más. Indique su nombre completo. Va a ser respuesta breve. Indique su correo de contacto. Respuesta breve. Y con eso ya tengo 5 preguntas. También puedo cambiar o personalizar esto. Por ejemplo, cambiarle los colores. Vamos a dejar rojo. Color del fondo. El estilo de fuente. Básico, decorativo, formal. Vamos a dejar ahí. Y después lo puedo enviar. Puedo mandarlo por correo. Puedo obtener un vínculo, un enlace URL, o puedo incluso obtener el código HTML para incrustarlo en una página web y me aparezca el formulario. En este caso yo voy a sacar la dirección URL, la voy a abreviar, la voy a copiar y se las voy a mandar a ustedes por el chat. Ahí está. Entonces, abran ese cuestionario y respóndanle las preguntas para ver qué es lo que pasa. Por favor. Ya, profe, estamos listos.
Así veo, solo 6. Qué poca participación en la encuesta. Tan mal quedó, tan mal hecha. Ahí están subiendo ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo ya armo mi cuestionario, o mi encuesta, lo que sea, acá tengo las preguntas y me aparecen las respuestas. Y automáticamente me genera la tabulación o la gráfica según cada pregunta. Por ejemplo, sistema favorito, Windows, 8.3 el Harmony OS, sistema operativo más utilizado, cuánto paga en promedio por un sistema operativo, el 27% dice que $1, el 25% Ojalá que los cabros. No, yo hago formateo por Inte. Bueno, mi madre hace el Y formateo. ahí, como yo les puse los nombres, ustedes pusieron cada uno su nombre y su correo. Entonces yo con esto puedo generar una pequeña base de datos, digamos. Pequeña base de datos porque en realidad no es base de datos. Desde el botón que aparece acá de crear hoja de cálculo, le voy a poner respuestas formulario. Crear. Y me tira directamente a Google Drive y me genera el Excel con la información tabulada. Entonces, en vez de tomar lápiz y papel y armar una encuesta en Excel, mejor la armo con formularios de Google y me genera la información automáticamente. Hay algunos que han pagado el sistema operativo. Es un milagro. Así es. Todavía queda gente honrada en esta vida. Sí, obviamente. Tiene que haber. ¿Ya? ¿Qué les pareció? ¿Les sirve? ¿No sirve? ¿Se entiende? ¿No se entiende? Sí, profe, sí se entiende. No es difícil. Requiere paciencia, ¿no? Práctica y Requiere dedicación. mucha paciencia. Que ni siquiera tanta, porque si te fijas, yo armé una encuesta de 5 preguntas súper rápido. Y ya está funcionando. ¿Cómo lo hubiesen hecho ustedes si hubiesen tenido que armar una encuesta, por ejemplo? ¿Mm? Por ejemplo, están en la oficina y tienen que recopilar todos los datos de contacto porque tienen que hacer, no sé, actualización de software o recambio y necesitan los horarios de los turnos. Se hubiesen ido a pasear puesto por puesto de cada trabajador, pensando, por ejemplo, un call center, una oficina de ventas. Van a ir con un lápiz y cuaderno, mejor toman todos los correos, les mandan esto, especifique el horario en el que quiere que lo atiendan y se acabó. Y se agenda un calendario. Profe, ¿puedes hacer de nuevo cómo lo convertiste en Excel? No vi esa parte, profe. Más que convertirlo en Excel, lo que se hace es, en la hoja donde hay 2 columnas, preguntas y respuestas. En las respuestas tienes un botón que dice crear hoja de cálculo. Cuando tú lo presionas, te pide crear el nombre de la hoja de cálculo y cuando tú lo creas, automáticamente lo crea y lo rellena con la información. Entonces lo hace solito. No tienes que hacer nada más. Y vamos a ver, ¿hay algo más que les pueda servir a ustedes? Bueno, cuando yo presiono el botón conectar más aplicaciones, la verdad es que me lleva a una especie de Play Store, que en realidad se llama Google Workspace Market, el Marketplace, donde yo puedo buscar aplicaciones para conectarlas con mi Drive. ¿Ya? Ahí ustedes pueden buscar algo, por ejemplo, no sé, por redes, alguna palabra, Smartsheet, Diagrams, Surveillance. Yo personalmente, uno de los que utilizo cuando de conectar aplicaciones es el Draw.io. Claro, se llama el diagrams.net.
que ya está instalada. ¿Por qué lo utilizo? Un segundito que está cargando. Solo que está metiéndome el... Ahí está. Ya. Primero que nada me permite guardar todos mis archivos en Drive. Un diagrama en blanco, crear. Le doy los permisos para que pueda acceder al Drive. Ya, ahí está. ¿Cuál es la ventaja que tiene este modelito? Que me permite hacer una infinidad de diagramas. Por ejemplo, generales, tengo varios elementos, entre ellos, por ejemplo, los famosos casos de uso, que en algún minuto a ustedes les podrían servir. Casos de uso. Los casos de uso se utilizan, es un tipo de diagrama que se utiliza para ejemplificar ciertas situaciones. Por ejemplo, para graficar cómo se le da se le crea el correo al usuario. El usuario se comunica con soporte técnico toma sus datos, los manda al área de validación, la validación verifica las credenciales, se le asigna el nombre de usuario, se le manda por correo al correo personal para que haga uso de su cuenta corporativa. Yo puedo ejemplificar todo eso en un caso de uso. Si ustedes quieren, lo pueden buscar para aprender de eso. Es bastante interesante. Tiene diagramas de BPMN que sirven para hacer diagramas, son modelos de negocio, ya son bastante interesantes. Y había más que incluso me permiten a mí, dame un segundo, por ejemplo, planos eléctricos, que tendrían que hacer con puertas lógicas, gabinetes, VMware. Tiene una serie de símbolos que son bastante útiles cuando yo necesito trabajar o obtener al menos la simbología. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Nuevo, más, conectar más aplicaciones y buscan el diagrams.net y con ese pueden trabajar. Yo creo que es una de las mejores aplicaciones para hacer diagramas de cualquier tipo. Desde construcción a ingeniería, informática, electricidad, negocios. Soporta una infinidad de elementos. ¿Ya? Chicos, ¿qué vamos a hacer? Son las 11:15. Vamos a ir al break hasta las 11:26. Vamos a pasar lista. Y yo les voy a dejar una tarea para que la hagan ahora en clases. ¿Ya? 11:26, nos vemos acá.